Hola, yo soy Raquel. Y yo soy Rosa, y esto es Entre Borradores. un podcast donde compartimos en tiempo real cómo estamos escribiendo nuestro primer libro. E intentamos sobrevivir al proceso. Bienvenidas y bienvenidos y bienvenides un día más a nuestro podcast Entre Borradores. Y los que estáis viendo el vídeo seguramente habréis notado que estamos en un sitio distinto. No falta fondo, no falta mesa, o sea, la mesa existe pero no la estáis viendo. Estamos grabando en el aire. ¿Qué ha pasado? Pues que ha habido percances en la vida y en vez de estar grabando en casa de Raquel, que es donde normalmente invadimos para poder hacerlo todo, esta vez estamos en mi casa, por eso esta pared blanca. Y también me gustaría decir, y espero que los que nos estáis oyendo, aparte de los que estáis viendo, lo notéis, es que hemos invertido un poquito en el podcast y hemos comprado micros de solapa. En principio ya los hemos probado tanto individualmente como en conjunto y se tiene que escuchar bien. Os agradecería muchísimo que nos dejarais en comentarios si realmente notáis la mejora. Si se escucha mejor, si se escucha peor, por favor que se escuche mejor, porque Sí. ya no lo puedo devolver. Ya ha pasado tiempo. Y aparte de eso, pues ya que estamos, seguidnos en nuestras redes sociales, dejadnos comentarios, seguidnos también en Spotify y en YouTube, donde podéis ver y escuchar este podcast. Y nada, vamos a empezar a ver de qué vamos a hablar en este capítulo, Raquel. Vale, como sabéis, este podcast está pensado para que nosotros vayamos aprendiendo a medida que vamos escribiendo y que podamos compartir con todas vosotros y con todas vosotras los aprendizajes que nos vamos llevando. Y hoy venimos a tratar un tema que a todos los escritores y escritoras nos encanta y a la vez es un tema que puede ser súper peleagudo y acabar metiéndose en un agujero negro que nos absorba y que no nos se quede ahí. Y es que estamos hablando del... ¿Ponemos cartelito? World building. Building. Como con eco. Y es que seguro que habéis pasado ese momento en el que dices, madre mía, voy a crear un mundo que va a ser increíble. Y entonces te pones como a trabajar en ese workbook, ¿no? En plan, empiezas a dibujar los mapas, que en algún momento podemos hablar de programas y esas cosas, ¿no? Pero empiezas que se hacerte el mapa y te queda una cosa súper chula. Y luego dices, espera, pero no solo puede tener un mapa, aquí necesitamos religiones y política. Pero en plural, ¿sabes? Encima, Pero voy a mucho. hacer 4 religiones y van a estar todas ahí en medio y se unen entre unas, entre otras. Claro, y entonces va a estar todo interrelacionado y si tengo distintas zonas y distintas religiones, también necesito plantas distintas y animales de criaturas diferentes y sistemas bueno, de magia también. Y la gente vive allí, entonces tengo que hacer árboles genealógicos kilométricos para explicar la historia de ese mundo. Exactos, y cronologías y todo lo que le ha pasado, ¿no? Y es que cuando pensamos en un world building increíble, muchas veces nos vienen historias como El Señor de los Anillos, como Dune, como Una canción de hielo y fuego. Y es verdad que son libros que cuando los lees parece no solo que te estén mostrando un mundo impresionante, sino que ese mundo tiene una historia detrás de años y años y años y años y años. Pero hay algo que casi nunca nos preguntamos, que es, oye, ¿realmente qué es lo que hace que un mundo funcione de verdad? ¿Qué es lo que hace que conectemos con ellos y digamos, esto podría existir o me encantaría que esto existiera? Y spoiler, no, la respuesta no es porque son originales y no, tampoco es porque son gigantescos y no te los acabas. Realmente lo que queremos en este episodio es desmontar pues varias ideas, ¿no? De qué es realmente world building, si cambia según el género. Que lo hace. Sí, la verdad. Cómo se construye desde cero, sin volverte loca, la verdad. ¿Qué errores vemos constantemente? Porque ¿Qué errores hemos cometido? También. Constantemente. Sí, exactamente. ¿En qué la hemos liado? Es que yo he sido esa de voy a hacer un libro, un mundo nuevo y de repente aparece un personaje y es como, pues ahora tengo... Exactamente, ahora tengo que crear una religión y folclore y no sé cómo hacer esto. Pero bueno. Sí, y sobre todo porque, y esto es súper importante, la coherencia siempre va a ser muchísimo más importante que la originalidad. O sea, la mayoría de historias que nos encantan no es porque sean súper originales o porque nos traigan lo nunca visto, sino porque son coherentes, hasta el punto de que creemos lo que os decía antes, ¿no? De que podrían llegar a ser reales, ¿no? Ese deseo de que llegue a ser real. Vamos a ver cómo se hace esto y sobre todo cómo construir un world building a la vez que escribes, que esto es muy importante, porque yo he sido esa persona de pasarme un año construyendo un workbook para luego no escribir una sola palabra, acabar tirándolo y volver a empezar. Y de repente cambias el workbook. Claro. Otra vez.
Entonces, sí que es verdad que la construcción de world building, desde nuestra perspectiva, tiene que venir de manera paralela a la historia, porque como bien nos ha explicado Rosa con su experiencia, puede ser que te aparezca un elemento en la historia que te cambie parte del world building. Entonces, tampoco tiene mucho sentido cerrarte a algo, porque verás tú que tu propio proceso creativo se va a ver cortado a medida que te pones a escribir. Entonces, hoy vamos a explicar un poquito de eso, qué es, cómo construirlo, tips sobre lo que hacer y lo que no hacer, y sobre todo cómo nutrirte de tu propio world building a medida que escribes. Y no perderte en él. Que nos pasa mucho. Sí. O que no te venga un personaje y de repente... A tomar por plata. Exactamente. Vamos a empezar por lo básico. Rosa, ¿qué es el world book? Vale. Me hace mucha gracia porque lo decimos en inglés, ¿no? El world building. Y suena así como si fuera algo místico. Pero en realidad... Encima decimos world building, pues con world building. El world book. 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 Amigo. A ver, realmente, ¿qué es el world book? Como la construcción de mundos, si nos Sí. vamos a poner así como castellanas. Exactamente. A ver, es todo, ¿no? Es la geografía, el clima, economía, leyes, comida, Ostras, historia. Para mí lo de la comida es algo muy crítico. A veces, de hecho, como tip, que luego lo avanzaremos también, pero a veces puedes hablar mucho más de una sociedad y de esa parte de construcción del mundo con lo que comen o lo que no comen que con todo lo demás. O sea, porque si, por ejemplo, tú estás haciendo una historia en el desierto, vamos a volver a Dune, ¿no? Como ejemplo, la escasez de agua, los alimentos que no son alimentos precisamente jugosos, tienden a ser alimentos secos, cómo se trata la comida. Se puede hablar muchísimo. Se nota el énfasis. Se puede hablar mucho del mundo que estás construyendo con lo que comen. Si tenéis distintas regiones, el hecho de que coman cosas distintas, el hecho de que coman el mismo plato con variaciones, esto ya habla mucho de esa construcción de universos, ¿no? De hecho, aprovechaos de la tierra. Quiero decir, en España la cultura está muy intrínseca con la comida. O sea, la comida forma parte de nuestra cultura. Pero, por ejemplo, nosotros estamos muy acostumbrados a tener comidas copiosas tanto al mediodía como a la cena, que la cena no es tan copiosa, pero bueno, ya nos entendemos, ¿no? Y además tenemos varias comidas, entre estas comidas más grandes e importantes, pero si nos vamos a Inglaterra, para ellos la comida del mediodía puede ser un sándwich delante del ordenador mientras trabajan. Y su comida principal es la cena. Entonces, no estamos tan lejos. Aprovechaos que en otras regiones eso también es distinto. Lo que decía Raquel de el desierto, ¿no? Que la comida es mucho más seca. Si nos vamos a muchísimos países de Latinoamérica, sobre todo los que se acercan hacia el Ecuador, que son tan húmedos, tienen muchísima fruta. No tiene nada que ver la comida que comen allí con la que pueden comer en el norte de Asia. Que a lo mejor tiran al picante porque son climas muy fríos. Bueno, tiran al picante de verdad, ¿eh? No me lo he inventado eso. Porque son climas muy fríos. Claro, entonces al final, fijaos lo que ya os estamos dando pistas de lo que hablábamos antes en relación a la coherencia, ¿vale? Lo que hablábamos, geografía, clima, economía, leyes, comida, todo lo que tiene que ver con la historia y la tecnología, puede no ser original, pero si es coherente, va a hacer que el mundo funcione. Y eso es al final lo que estamos buscando. También, yo hay algo que me gusta repetir, que es, no os volváis locos y locas con lo de ser originales. Pensad que las grandes historias están siempre basadas en algo. Incluso que parece que se dice mucho, ¿no? Que ahora todo está inventado. Realmente siempre ha estado inventado todo. Lo que pasa es que antes parecía más creativo porque tal vez no teníamos tanta información. Y esto lo podéis ver, por ejemplo, en Europa se empezaron a traer animales exóticos desde África. Y junto con traerse esos animales empezaban las leyendas. Yo os recomiendo que busquéis cómo se representaba un rinoceronte en Europa. Porque en Portugal lo representaban de una manera, en España de otra, en Europa Central lo representaban de otra y en Europa del Norte lo representaban de otra forma distinta. ¿Cómo lo representaban en cuadros antes de que vieran eso? Porque claro, empezaba a ir la gente y decía, he visto este animal. Y te lo describían. Claro, he visto un animal gigantesco con cuernos, una piel tan dura que es complicado atravesarle una espada. Claro, fijaos que más que ser originales, es que todos están hablando de un rinoceronte, pero los resultados fueron muy dispares porque cada uno al concepto del rinoceronte le estaba aplicando su cultura previa. Eso también va a hacer que podáis jugar con conceptos que parezca que vais hacia algo súper original, pero en realidad lo único que estáis haciendo es mezclar cosas. Siempre que esas cosas sean coherentes,
ya lo tenéis. O sea, de verdad, le va a dar muchísimo más peso a vuestro mundo que si empezáis a mezclar cosas al tuntún. Va a parecer un mundo pues o muy plano o muy poco posible, y es verdad que eso a veces pues saca Sí. de la literatura. Y también podéis nutriros de otras culturas de otros países que tenemos. O sea, estoy bastante convencida de que todos tenemos una cultura, y ya sea folclore y religiones dentro de nuestro propio país, ya sea la actual o de nuestros ancestros, que va a ser muy interesante. Entonces, aparte de eso, seguro que os vais a poder beber de un montón de leyendas, y si no os convence para la historia que queréis hacer, os podéis ir a la del otro lado del mundo. Total. Pero dejad de escribir libros en Inglaterra, por favor. O sea, ya vale. Esto viene porque últimamente casi todo lo que encontramos está allí y es como, bueno. Si no, todas las películas y las catástrofes de zombies Estados pasan Unidos. Exactamente. Y los libros de fantasía en Londres. Claro, es como... Ni siquiera en Inglaterra, en Londres. En Londres, que es como, ¿será que no es grande la Tierra? Vale, entonces, bueno, como veis, nos hemos ido un poco por las ramas como de costumbre, pero al final lo que queríamos comentaros es que la clave no es acumular, la clave es interconectar. Igual que el mundo está interconectado actualmente, porque sinceramente os podéis inventar 20 cosas increíbles, pero si no se están relacionando entre sí, de verdad que es que los lectores lo van a notar. Sobre todo porque te vas a perder y vas a decir, ¿por qué me estás explicando esto? 100%. Claro, es que el world building funciona cuando existen consecuencias. Como si te caes un acantilado al agua, te matas, pues es una consecuencia. Claro, porque recordad que todo está interconectado, ¿no? Imaginaos en ese escenario desierto que estábamos hablando. Si de repente sucede algo que hace que no pare de llover, todo ese universo se va a ver muy desestabilizado. Porque las casas, por ejemplo, no estarán preparadas para ambientes de lluvia, estarán preparadas para ambientes muy secos. Que eso está bien para tener un conflicto de qué está pasando. Exacto. Entonces, al final, cualquier decisión que toméis de la trama puede impactar en el world building y eso va a tener consecuencias. Por ejemplo, a mí me gusta, se lo he dicho muchas veces, pero a mí me gusta mucho leer novela que tenga conflictos políticos. Me saca mucho cuando hay un libro que tiene un mundo construido en base a la política, que la política siempre va a estar ligada a la economía, y hay un impacto político que no impacta en la economía. Porque de repente me parece inverosímil. Porque quiero decir, si me estás contando que tienes un sistema de regencia, que todo está construido en base a un proletariado que trabaja, que se recauda, que tal, no sé qué, no, y en el proletariado ocurre algo que desestabiliza ese sistema, pero la economía no se ve afectada y los que están por encima no se ven afectados, de repente para mí el world building ha perdido sentido. Pero es que ya no es que pierda sentido, es que no es realista. Exacto. O sea, dentro de todo este mundo que has creado, tiene que sentirse lo suficientemente realista para que el lector crea que es real. Nos tenemos que aplicar, si esto existe, lo que sea que vamos a poner, ¿qué es lo que cambia en el resto de la historia? ¿Y qué impacto tiene? Por ejemplo, imaginemos que es un mundo bélico, pero hay magia. ¿En qué cambia que haya ese momento bélico si hay magia? ¿No? Y no os quedéis con las cosas más básicas como, pues en vez de disparar, utilizan magia. Quedaos con otras cosas como cómo cambia la educación, cómo cambia la medicina. La estructura social, ¿qué diferencia hay? ¿Todo el mundo tiene magia o solo son unos pocos, son unos elegidos? ¿Puedes aprender? Por ejemplo, esto lo hemos comentado más de una vez, ¿no? Pero en mundos en los que existe la magia de sanación y de curación, fijaos que también hay que por cierto os vamos a hacer un pequeño spoiler, el siguiente capítulo precisamente va de construir sistemas mágicos, ¿vale? O sea que entraremos más en detalle ahí, por eso ahora vamos a pasar muy superficialmente. Pero... Stay tuned. Subscribe. Si habéis aplicado la idea de que la magia puede curar a las personas, vais a tener que poner límites. Y eso es otra de las cosas que vamos a tratar. Y es que al final un workbook tiene que tener unas cosas muy claras y muy concisas, pero también tiene que tener unos límites muy marcados. Porque si no, entonces es cuando el lector dice, pero ¿y si esto podías hacerlo? ¿Por qué no lo has hecho? Eso me ha pasado también de leer libros y decir, pero si tenías todo este poder y eras capaz de hacer todo esto, ¿por qué no lo has hecho antes? O sea, además el problema es si lo hubieras hecho desde el principio, cosa que puedes hacer, no habría tenido novela. Exacto. Aquí hay un fallo, o sea, ha cojeado algo. Y ahí tenéis que tener cuidado, porque si está todo conectado, aunque no se vea explícito, o sea, que esté conectado no quiere decir que lo tengáis que explicar. Quiere decir que no tiene que molestar el hecho de que no esté conectado. Ahí es cuando vais a hacer que los lectores y las lectoras centren y sobre todo que confíen en vosotros y que confíen en lo que le vais a contar. Porque en el momento en el que tienes unas leyes, unos parámetros y unos límites y te los saltas sin estar justificado, el lector es cuando empieza a decir, ostras, pues no sé por qué el libro... Y como que te coge a todo. Sí. O sea, de hecho, me gustaría poner un mini ejemplo. Soy una pesada. No. No puedo creer que vaya a volver a nombrar al Imperio Final. Mira, es Os que este prometo señor... que ha salido más libros, ¿eh? O sea, se ha leído muchísimos libros esta chica, pero she's just a girl.
Sí, a veces me pasan estas cosas, no sé por qué. Vale, vamos a hablar del Cosmere en general. Sander Branderson. Sander Branderson para los Brandon amigos. Sanderson tiene un equipo de gente detrás que investiga diferentes tipos de clima. Entonces él, por eso decía lo de Nacidos de la Bruma, tuvo que plantearse cómo funcionaría un mundo en el que llueve ceniza constantemente. A esto me refiero con él. Tiene que ser coherente, porque todo lo que pasa y se desarrolla en ese mundo va relacionado con que no para de, desde hace 1000 años, llover ceniza y se va acumulando. De hecho, una de las historias que yo estoy trabajando, que lo he nombrado alguna vez, todo gira en torno a que los corazones tienen un límite de latidos totales y toda la sociedad se basa en la cantidad de latidos que te puedes permitir. Y cuando digo todo, quiere decir que hasta he cambiado el calendario con el que se rige la humanidad, porque para mí no tenía sentido que siguieran con un calendario solar como el que tenemos nosotros, cuando lo que rige la importancia de la vida ya no es cuánto tiempo pasa, sino qué tan rápido gastas los latidos de tu corazón. Entonces, que lo más probable es que cuando yo escriba el libro en ningún momento os diga, ¿habéis visto este calendario, nena? Tiene 14 meses en vez de 12 y es por este motivo. Eso los lectores no lo van a leer. Pero va a estar intrínseco y las Exacto. personas que nombren algo referente al tiempo, obviamente como es su tiempo, no les va a parecer raro. Exacto, y sobre todo se va a hacer de manera muy natural, que esto creo que es algo también que muchas veces pecamos, que se nos ocurren ideas que nos encantan y queremos que el lector sepa que nos encantan. Entonces, como que lo destacamos un montón, pero al destacarlo, a través de nuestros personajes pierde completamente el sentido, porque para nuestros personajes es lo normal. Entonces, ahí de nuevo volvemos a perder como esa coherencia que estábamos diciendo, ¿no? Sí. Otro mundo que me gustaría poner de ejemplo es el de Hasta que caiga la luna, porque al principio tienes un prólogo que es la leyenda de la creación del mundo, pero es necesario porque son varios dioses que cada uno tiene un poder y como las personas que no son humanos, por cierto, creo que eran elfos o faes, trabajan con esos dioses. Claro, necesitas un poquito, como es la creación de este mundo, igual que tenemos Génesis, pues hizo un mini Génesis de esa historia y luego obviamente para el resto de personajes es súper normal que funcione así. Entonces has tenido esa mini introducción y luego ya tú como lector te apañas para entenderlo, ¿eh? Porque... Ahí a cada una. Y justo hemos hablado de 3 libros. Bueno, en mi caso, el mío no es fantasía, tira más a distopía, pero bueno, hemos hablado de 2 libros de fantasía, uno de distopía. Vamos a hablar si el world building cambia según el género. Creo que es una de esas cosas, hemos investigado sobre el tema y genera muchísimo debate. ¿Es lo mismo hacer un world building de fantasía que de ciencia ficción? A ver, respuesta corta, sí y no. ¿Vale? O sea, ya sabéis que aquí nunca traemos blancos o negros. Claro, es que al final la lógica es la misma, ¿no? Que es esa coherencia interna. Pero lo que os va a cambiar es el punto de partida. Claro, es que no es lo mismo. Ya sabemos que hay muchos mundos de fantasía, pero no es lo mismo una fantasía medieval que una ciencia ficción futurista en la que hay viajes intergalácticos. Pero fijaos, vamos a aplicar el ejemplo que acaba de explicar Rosa de Hasta que caiga la luna, porque ahí está la esencia. En fantasía clásica muchas veces se empieza desde lo mítico, esa historia antigua, esas leyendas, esos linajes. Hemos hablado antes del Señor de los Anillos o de Canción de Hielo y Fuego. Son 2 que viven de ahí. Además se suele ver muy representado porque en algún punto siempre aparecen las runas, siempre aparecen textos antiguos, siempre aparece como Leyendas, Exacto. profecías. Sí, es esas algo muy pistas común. místicas del pasado, ¿no? Es un poco lo que te da esas Esas religiones también, ya sean mágicas o no, con toques un poco raros. Pero, por ejemplo, la ciencia ficción es distinto. Suele ser al revés, ¿no? Empieza con una premisa tecnológica de... Me encanta porque es easy. ¿Y si existiera este cachivache? Bueno, no sé vosotros, pero a mí cuando era pequeña me decían que con la edad que tengo ahora vería a los coches volar. También se lo decían a mi hermano y nos llevamos 11 años. Entonces podríamos hacer, ¿qué pasaría si los coches volaran? Y entonces a partir de esa premisa construyes ese mundo. O sea, muchas veces cuando pensamos en historias de fantasía nos viene porque tenemos unos personajes que queremos que vivan un trope, ¿no? Y entonces, pues eso lo puedes extrapolar a cualquier género. Pero cuando empiezas a construir el mundo, no es raro que te nazca desde el cómo está directamente el mundo. De hecho, normalmente vuelves atrás, piensas en, vale, ¿cómo ha podido llegar el mundo a ser así, ¿no? ¿Cómo hemos llegado hasta este punto? Voy a poner otro ejemplo, El Príncipe Cruel, que tú entras directamente en la historia de la protagonista que te está explicando cómo ha llegado al mundo de los Fes
Y en este caso no o sea, no es fantasía épica, pero bueno, es fantasía estándar, porque tampoco lo considero un fantasy, sinceramente. Que yo sepa, no lo debería ser, porque que es, no- más político. O sea, si tú Sí. quitas la historia romántica, funciona igual. Funciona Entonces, exactamente igual. Sí, sí, por eso digo que no es romance, sí, para mí es fantasía y ya está. Llega un momento en el que para a ti introducirte en el mundo, lo primero que te dicen es, el mundo está dividido entre fes y humanos, yo soy una humana que acaba en el mundo del fe porque ocurrió esto, y pues esta es mi situación ahora, ¿no? Pero siempre se hace como un back a ese punto pasado, donde ahí la pregunta es más vale, si existiera esta magia, ¿cómo funcionaría el mundo, ¿no? Sin embargo, en ciencia ficción, por ejemplo, es si existiera esta tecnología, ¿cómo funcionaría el mundo? Por ejemplo, aplicado a lo que os contaba de lo de los latidos del corazón, en mi caso es una distopía futurista que se podría tachar de ciencia ficción según qué puntos, porque para mí se basa en ese punto biológico de qué pasa si todo el sistema cambia y no contabilizamos las cosas en tiempo, sino en cuanto qué tan rápido gastamos los latidos que tenemos disponibles, y hay todo un sistema de tecnología detrás que soporta ese universo. Porque sin esa tecnología no hay progreso en esa historia. ¿Sabéis a lo que me refiero? No sé si me estoy explicando. sí. Bueno, y además, si nos vamos a la ciencia ficción, sirve para los dos esto, tanto fantasía como ciencia ficción. Puede ser la misma premisa, pero explicará cosas distintas. Por ejemplo, en Regreso al Futuro, el y si es, ¿qué pasaría si construimos una máquina del tiempo? La máquina del tiempo que construyen es un DeLorean, que es un coche impresionante, acelera y vas al futuro en la primera película, por eso, pero bueno, luego en la segunda y la tercera pasan las cosas. Hay otra película que viene de un libro también, que no recuerdo el nombre del autor, que es La máquina del tiempo, creo que es consonante Wells, porque no recuerdo. Consonante. Claro, porque es el típico de que pones nombre. H.G. Wells, dices. ¡Ah, sí, ese! Digo, ¿quién coño es consonante Wells? H.G. Wells. H.G. Wells escribía La máquina del tiempo. Sí, sí. Y es exactamente la misma premisa de qué pasaría si alguien construyera una máquina del tiempo, y lo que pasa en esa no tiene nada que ver con Regreso al Futuro, porque es un hombre que crea la máquina del tiempo, decide ir hacia el futuro porque ha sufrido una pérdida, en plan de a ver si en el futuro me la vuelvo a encontrar, que yo no sé de dónde se lo saca eso, la lía parda y se va muy al futuro, pero muy, muy al futuro. Y se estropea la máquina. Y pasan Porque cosas. necesitamos trama. Claro, o sea, la trama tiene que pasar, porque si te vas para el futuro te puedes ir para atrás. Pero, bueno, pasan cosas, se la roban, se mete en sociedades ultra mega futuristas y es como, ¿what? Lo que hablábamos antes de esos límites, ¿no? Al final, si tú le das a una máquina del tiempo a tu personaje y puede ir hacia adelante y hacia atrás y llega un futuro en el que no está feliz, si no haces que esa máquina le pase algo, le Va a pongas seguir un límite. avanzando. Claro. Bueno, que al final, al principio es lo que pasa, ¿eh? En plan de esto no es mi sitio, sigo avanzando a ver qué pasa. Claro, y por eso se va a tomar por cleta. Sí, Pero- bueno, como Futurama. Igual. También se va mucho al futuro y se va todo un poco de desmadre. ¿Ves? Futurama creo que también es una muy buena historia de lo bien construido que está world building y lo interconectado que está todo. O sea, y al final, fijaos, volvemos a ciencia ficción, ¿no? Pero estamos trabajando fantasía y ciencia ficción porque suele ser de los géneros que más te ayuda o más te motiva a construir un world building. Si estuvieseis trabajando una novela negra, lo normal es hacerlo basado en un mundo más similar al nuestro, entonces no suele tener como tanta construcción detrás. Lo mismo con el terror, aunque también sea un género fantástico. Sí, precisamente un poco por esa idea, ¿no? De cuál va a ser la piedra que va a empezar a construir vuestro mundo, ¿no? Va a ser la magia, va a ser una tecnología, va a ser una criatura, y a lo mejor de ahí te viene la parte del terror, pero al final va a ser lo que te vaya a empezar a dar toda esa coherencia y construir esos caminos, ¿no? Y hablando de construir caminos, vamos a lo importante. A lo práctico. Como narices construimos un mundo desde cero. Claro, ¿por dónde arrancamos, no? Vale. Por elegir una cosa. Sí, un núcleo, que es justo lo que estábamos hablando ahora. No 5. Ni un poco de todo. No. Por favor. Un núcleo. Un punto. Algo claro. Y a partir de ahí es cuando puedes empezar a desarrollar. Cuando tienes claro qué va a ser eso que va a hacer diferente el world que vas a crear. O en qué te vas a basar, ¿no? Puede ser una condición geográfica, un imperio en decadencia, magia, que tenga un precio físico esa magia, como podría ser Fullmetal Alchemist, ¿no? Que utilizan alquimia y además, que esto también hay muchos tipos de magia de intercambio, puede llegar hasta aquí. Pero luego hay otras magias en las que no, que puedes ir casi Dios. ¿Por qué? Hay que tenerlo claro, ¿no? O una tecnología que lo cambia todo. Pero bueno, necesitas ese núcleo, ese punto de gravedad
Y luego viene lo más importante, que son las consecuencias. Porque todo tiene consecuencias, es lo que eso estamos diciendo al principio. Si no hay una consecuencia por lo que estás haciendo, se desmorona. Sé que antes lo hemos comentado, pero rescatando un poco el ejemplo de los climas, ¿no? Hemos hablado de la parte del desierto. Si, por ejemplo, tuvieses un frío muy extremo, os cambiaría la arquitectura, porque a lo mejor por fuera se tiene que proteger de superventiscas y no estéis pensando en unas ventiscas de estas que te dan un poquito de frío. Imaginaos que hay unas ventiscas que os dan unos churrascos de estos de nieve que depende de la arquitectura que tengas te saca la casa volando, ¿no? La ropa va a cambiar, la alimentación va a cambiar, pero es que incluso el comercio va a cambiar. ¿Cuáles serían los objetos más raros? ¿Cuáles serían los objetos de mayor valor? ¿Qué es lo que sería lo más purria, ¿no? En plan, bueno, unas peniques, ¿no? ¿Y qué es lo que sería lo más buscado? Pues si fuera este mundo gélido, obviamente querrías pieles, telas, cosas que ayuden a mantenerte cálido tanto dentro como fuera de Claro. tu casa. Digo casa, pero puede ser cualquier cosa, porque a lo mejor es una cueva o es algo subterráneo o un castillo. Es que dentro de las diferentes épocas que tenemos de arquitectura, también lo vemos. El tamaño de las ventanas cambia dependiendo de qué tan al norte o al sur estés. Y también, por ejemplo, qué tan cerca se quisieran considerar de Dios. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de Europa porque la verdad es que somos muy eurocentristas nosotras, como casi todos en Europa. Porque es lo que más tenemos por la mano. Es lo que más nos hemos empapado. Pero aquí, por ejemplo, se comentaba mucho, ¿no? Según cómo se considerara que era la relación con Dios, se abrían, o sea, cerraban las ventanas, eran más pequeñas o más grandes, había más luz en las iglesias o menos. Más color también, más representación. Justo. De hecho, según tengo entendido, en la religión musulmana solo hay representaciones de flora y fauna. ¿Fauna? Flora sí. Fauna ahora no estoy segura. Lo podemos mirar. Pero no hay representación humana, eso sí que lo tengo claro. Y en cambio en la cristiana católica, venga, santos por todos lados. Pero luego la protestante, nada de santos. Claro. Y luego, por ejemplo, si cuando hablamos del sistema del comercio, a mí me fue muy bien cuando estábamos estudiando historia, me parecía muy curioso, ¿no? Cómo siempre ha habido un motor comercial continuo y ese motor siempre era dado por qué es lo que escasea. Por ejemplo, cuando no había sal, o bueno, la gente no echaba sal a la comida, no echaba especias y había mucha pobreza, tener especias en las casas era algo increíble. Era un signo de bonanza. Sí. Incluso los colores. Había telas que eran muchísimo más caras, como las telas lilas y las telas azules, porque el pigmento y las flores que se tenía que conseguir estaban como en el otro lado del país, ¿no? A día de hoy se comercializa con chips, con petróleo, ¿no? El petróleo es verdad que se sigue comercializando porque tenemos mucha dependencia, ¿no? Pero fijaos que hubo un momento en el que apareció la tecnología y la tecnología pasó a ser el motor de comercio principal. Al final esto es un poco lo que os comentábamos. Tenéis que tener esas redes que interconecten y esas coherencias dentro de vuestro mundo. Si la gente ha dejado de moverse a caballo y ahora se mueven en vehículos que necesitan gasolina o diésel, pues seguramente los caballos bajen de valor y el petróleo sea como mucho más necesario, ¿no? Pero ya no solo va a ser esa parte del comercio. Si se está exportando petróleo, ¿de dónde lo están sacando? Pues a lo mejor esos países son más ricos. Vale, y si esos países son más ricos, ¿qué tipo de relación tienen con países que no tienen petróleo? Ahí se generan dependencias, ¿no? Pues ahí es un poco lo que vais a estar como interconectando. Dejando de lado la parte realista, hablemos de la magia. Si la magia hemos dicho que acorta la vida, pues seguramente la gente sea más prudente al utilizarla que en plan como a disparar ahí con la varita. Claro, no van a ir a saco, en plan de total, no va conmigo, no. O sea, Total, si no tú... tiene consecuencias. Claro, exactamente, es lo que decíamos antes de todo tiene que tener consecuencias. De hecho, aquí es donde vemos un error, el error mal constante de los Wolbus es inventar detalles sin entender el sistema. Sí. Porque si tú no entiendes el mundo que estás creando, que es normal que al principio cueste, o sea, es que nosotros somos el mejor ejemplo, de verdad. Nos tiramos, yo al menos me tiro de los pelos porque intento crear mundos y es como, pero ¿cómo funciona? Y si quiero hacer esto, no puedo, porque existen leyes. Porque en esta casa se respetan las leyes de la termodinámica. Justo. O sea, por ejemplo, obviamente te van a venir muchísimas ideas muy buenas, pero tal vez no son para esa historia. Tal vez esa idea tan maravillosa que te ha venido corresponde a otro universo que imagines más adelante y no tienes por qué meterlo todo, no poner todos los huevos en la misma cesta que decía mi abuela. Sí. Esto va a ser muy obvio, pero imaginaos que inventáis una cultura estilo marineros y hay un continente que no tiene mar o que tiene mares pero no tiene océanos. Bueno, como un Waterworld que de repente toda la Tierra solo hay mar y tienen que vivir
la humanidad se ha tenido que adaptar a vivir en el mar. Y entonces hay una leyenda que dicen que han encontrado un trozo de tierra, pero nadie lo ha visto. Y precisamente con esto que hablabas tú antes de lo de los detalles, yo creo que esto también se aplica a diseño y también si habéis hecho escultura, lo vais a saber que os lo habrán dicho mucho. Siempre hay que empezar de lo macro a lo micro. O sea, no os quedéis con el detalle pequeñito, qué tal, no sé qué, sin tener la foto. Como cuando hacéis un dibujo, hacéis el boceto, primero el Claro. boceto y luego los detalles. Claro, o sea, al final lo primero que necesitamos es estructura. Y hay una cosa en escultura que te dice mucho que es mucho más importante que desde lejos se reconozca la forma que te tengas que acercar para entender qué es lo que estás viendo. Entonces, si esto lo extrapolamos a world building, necesitamos algo que le dé forma al mundo como para más o menos entender qué es ese núcleo que hablábamos al principio. Y a partir de ahí vais a poder empezar a construir. Pues yo qué sé, podéis empezar primero por entender el clima. Del clima te va a derivar a los recursos. De los recursos te va a derivar el poder. Un poco lo estábamos hablando antes del comercio. Y luego ya podrás decidir cómo se saluda la peña. ¿Sabes? En plan, eso viene como mucho más tarde. Claro, o sea, además es algo que cuesta admitir, o sea, aceptar, ¿no? Que tienes que hacer esto porque es que vas a eliminar un montón Sí. de cosas que tú querías hacer. Creo recordar que en los primeros episodios del podcast dijimos que la gente no quiere una clase de historia. Sí. Es que es esto, o sea, es normal que tú como autor o autora lo sepas todo. La forma en la que lo expliques en la historia que estás creando va a hacer, primero, que los lectores lo entiendan más o menos o les guste más o menos. Y segundo, no se les va a hacer pesado, porque tú lo vas a explicar de una forma natural. Y siempre puedes hacer algo aparte, un escrito aparte o una literal clase de historia en la que expliques, mira, es que mi mundo es así, y ahí ya te explayas lo que tú quieras. Pero no le metas infodumping a la gente, porque al final se convierten en mundos muy pesados y, again, es una clase de historia. Sí. Y tú quieres leerte un libro por la premisa, no porque es una clase de historia. O sea, es que hasta los libros de historia no te explican la historia así. Claro, de hecho, si pensáis en nuestro propio mundo, hay cosas que yo no necesito que alguien me explique para entender. Hay cosas que me puedo dar yo cuenta a raíz de interrelacionar otras cosas. ¿Sabéis a lo que me refiero? Entonces, vuestro mundo debería funcionar igual. De hecho, un poco en relación a esto, por lo de poder crear esos canales y esas internalizaciones, lo que vamos a decir, de verdad, yo me lo tengo que aplicar continuamente, ¿vale? Pero intentad no añadir por añadir, ¿vale? O sea, a todos nos gustan los dragones, nos flipa que haya un montón de razas porque suena súper épico que tengas 8 millones de razas y claro, como hay 8 millones de razas, pues tendré que tener 5 religiones porque así parece que todo es como más profundo y estoy construyendo una Y vamos a tener un folclore y un montón de criaturas mágicas y cada criatura mágica va a hacer esto y aparece y dice y... Pero ¿para qué tienes todo eso? En plan, ¿están aportando algo al conflicto? ¿Están generando una presión? Si no es así, la verdad es que sobran. Al final el mundo de verdad no es decoración, es esa carretera que estábamos comentando con distintas paradas por donde el lector va a poder pasar para ir descubriendo el camino y habrán muchas cosas de world building que tendrás que escribir que el lector no va a leer nunca, pero que es importante que esté ahí porque a ti te va a dar coherencia. Porque para tú poder tienes que interrelacionar. saberlo. Exacto. Es que ahí recae también un poco. El autor o la autora tiene que saberlo todo de ese mundo. Todo. Pero eso no significa que lo tenga que explicar todo en su historia. Es que aunque sea una saga de 8 libros, vale que vas a ir explicando cosas del mundo y el lector cada vez va a saber más, pero no vas a hacer ahí un infodumping de toma todo. No. Por favor. Y yo lo he hecho, ¿eh? Y yo misma me he aburrido a mí misma. Sí, es que eso también lo vais a notar, ¿eh? Es que el lector no necesita saberlo todo, lo necesita saber tú. Lo que necesita el lector es entender lo que importa de la hora, de ese momento, de esa historia. De hecho, esto que has dicho me parece súper importante, que es, no solo tienes que saberlo todo, sino que tienes que ser capaz de decidir qué es lo que importa y qué es lo que no. Porque ahí es donde tienes tu historia y ahí es donde tienes el workbook para tu lector. Es eso, la información además, como hemos dicho, evitad el infodumping, intentad dar esa información a través de un conflicto, no en bloques explicativos. Lo que os comentaba, si al principio tenéis que hacer que el lector se pregunte cosas de, uy, no entiendo del todo esto, qué está pasando tal, pero sabéis que se va a hacer esa pregunta y luego va a poder tener una respuesta a corto periodo, ahí vais a poder tener una buena explicación de world building. Ojo, cuidado. Otro capítulo, también fue algo del principio, que recuerdo que dijiste tú, en plan de ese personaje que de repente no se acuerda porque hay un conflicto. Uy, cómo odio eso. Es que me saca de mis casillas. Claro, es que no tiene sentido que esa persona que vive en ese mundo El de golpe repente... en la cabeza. Sí, le diga al de al lado, ¿y por qué estamos en guerra? Y entonces le metes ahí el infodumping, no. Y entonces el otro le dice, oh, you dummy, llevamos 50 años en guerra con los de bla, 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 y porque bla, 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 bla.
¿Y no te acuerdas? ¡Ay, no! ¡Ay, me he despertado con mal pie! A ver, por favor, o sea, no. Y además, parece mentira, pero es que lo sigo leyendo el libro Ya, yo a día también. de hoy. Yo O sea, también. no recuerdo cuál fue el último que me leí, pero me molesté mucho. Y aquí un tip que además me ha pasado porque yo ya tengo un primer borrador escrito de mi novelette. Y esta novelette es fantasciencia. ¿Qué me pasó? Que me inventé un mundo muy chulo en mi cabeza. Además fue como muy complicado porque es un mundo bastante grande y lo he condensado en 20.000 palabras. Entonces, como os podréis imaginar, hay muchas cosas que no explico. Y aquí voy a reconocer una cosa un poquito más tarde, pero Vaya. me da vergüencita. Pero ¿qué me pasó? Que en los primeros capítulos yo quería que la gente supiera que era una fantasciencia, que estábamos hablando de alienígenas, y entonces en los 3 primeros capítulos metí un total de 7 palabras de mi world building. Y entonces una amiga mía que trabaja en sector editorial me dijo, mira, es muy interesante, pero en los primeros capítulos el lector no quiere saber de qué va tu mundo. El lector quiere saber si le interesa tu historia lo suficiente como para leérsela o no. Aquí se está preguntando si le vale la pena continuar, no cómo es tu mundo para engancharse a la trama, etc. Y Es me pareció muy magistral. importante. Es súper importante, o sea, y de hecho cambié completamente esos primeros capítulos de, vale, ¿cómo hago que el lector se enganche en esa historia en estos 3 primeros capítulos? Y a partir del tercero, ya a mitad más o menos, empecé a incorporar algunas palabras para que supieran que este mundo era mucho más que solo aliens, ¿vale? Que no pongo como lo que al principio parece. Y luego como que va creciendo por ahí. Y un poco lo que os decía, eso que decía Rosa, de tú lo tienes que saber todo como autor o autora y también decidir qué es lo importante y qué es lo que vas a contar. Yo en esta historia, ya os digo, son 20.000 palabras. Además, literal, son 19.920 algo. O sea, 20.000, sí. 20.000 palabras. Yo me imaginé que era un mundo, o sea, hablo de toda una galaxia. O sea, la historia está basada en toda una galaxia con un montón de planetas distintos. Cada planeta es una serie diferente. Bueno, cositas, ¿no? Ya os iré contando más adelante. Pero claro, había muchísima información. Y entonces me di cuenta que si me ponía a construir todo ese mundo con lo grande que era, para una novela de 20.000 palabras, nunca iba a escribir esa Se novela. te iba a ir de las manos. Lo que hablábamos al principio Mucho. de, Buah, tengo una historia, o sea, tengo un mundo y luego te tiras 3 meses creándolo para no haber escrito nada de la novela. La cosa está en que esta novela la quiero presentar a un concurso. Entonces no tenía 3 meses para... sino que tenía que intentar filtrar. Y de hecho hice un ejercicio de estas ideas que tengo, ¿cuánto de ello puedo explicar en 20.000 palabras como para que sea suficientemente real para el lector en una novela ligera? Porque si el lector realmente se pone a mirar mi mundo con lupa, se cae. Ya os lo digo yo. Y os lo digo yo porque soy consciente de que se cae y tiene agujeros que yo misma he dejado ahí. Y no porque quiero que el lector imagine, no, porque no quise invertir más tiempo en esa parte. Porque consideraba que el workbook estaba suficientemente explicado y tenía suficientes palancas como para que pareciera real porque hay una coherencia en ese sistema del mundo. Porque lo importante eran los personajes y lo que les estaba pasando y el conflicto que estaban viviendo. Exacto. Que no ponerme a inventar universos enteros. Que muy chulo, el universo, pero eso para una saga. Exacto. Entonces ahí lo que hice fue literalmente eso, decidir que iba a dejar vacíos de información, que si cualquier persona se pusiese a intentar investigar cómo funciona todo y hacerse 8 millones de preguntas, el mundo no estaría bien construido. Pero como la intención del libro es que te lo leas deprisa, porque los capítulos tienen un ritmo muy marcado, he ido jugando entre capítulos de 2.000 palabras, 1.500 palabras, 3.000 palabras, en plan, la cantidad de palabras te marca un ritmo también. Los sucesos que hay un timeskip también, que también te ayuda mucho a hablar del mundo y de cómo ha cambiado. No necesitaba todo ese detalle. Necesitaba que el lector se quisiera leer la novela con ganas. Porque Y que el además... mundo funcionara lo suficiente como para acompañar. Exacto, como que para que pareciera real. No tenía Sí, mucho más misterio. exacto. ¿Vale? Y sobre todo, me obligué mucho a a no hacer infodump. Que es muy complicado. Sí, y a confiar en los lectores, que yo creo que eso es algo que también nos pasa muchas veces. Que creemos, no, obviamente tengo que explicar esto porque el lector no lo va a pillar. No, sí lo va a pillar. Lo va a pillar. Lo va a pillar, de verdad. Y si no lo pilla el lector, entrará a internet y dirá, oye, que no he entendido esto. Y una persona que lo habrá entendido ya habrá dejado un post en Reddit o en Twitter, no os preocupéis. Sí. ¿Vale? O sea que por esa parte no generéis conflictos, ¿vale? Vale, como resumen, un poquito para ir acabando este capítulo, recapitulamos, ¿no? El world building no es una acumulación, es un sistema. Al final el género sí que cambia el punto de entrada de lo que necesita. O sea, no la necesidad de coherencia, sino
¿Por dónde entras? Exacto, por dónde empieza, por ese núcleo. Luego las consecuencias que sí o sí tienes que aplicar. Construye a lo grande y ve hacia lo más pequeño. Porque además esto es lo que va a ayudarte a que escribas mientras vas creando tu workbook. Porque como tienes la forma y tienes las bases, puedes ponerte a escribir. Exacto. Elimina también más de lo que vas a mostrar, la verdad. Por mucho que tú tengas... Tienes que filtrar. Sí. Por mucho que tengas un workbook muy definido, tienes que hacer las cosas más ligeras y sobre todo, el mundo que vas a crear no existe para que lo admires. Que esto suena un poco raro, pero es que realmente existe para ponerle presión a tus personajes. Sí. Para que pasen cosas a tus personajes. A no ser que tú quieras hacer una de esas novelas en las que lo único que haces es descripción, que yo sé que hay gente que le gustan, no soy yo esa persona, no soy el target de esas novelas. A mí me gusta, chicha, que pasen cosas. Drama. Mucho drama. Lots of drama. Y nada, esto ha sido un poquito el capítulo de hoy. Ya veis que al final el resumen es lo que os estábamos comentando, que intentad construir mundos que generen conflictos, mundos que se sientan vivos y no como fondos bonitos, ni ficción así como por existir, ¿no? En plan, necesitamos que parezca que respiren, que tienen esa vida, precisamente para que la presión que ejercen los personajes se sienta lo más real posible, ¿vale? Que Realmente, es como el resumen en una frase sería No se trata de crear mundos enormes o gigantescos, sino mundos que funcionan. Que bien me ha salido. Estupendísimo. Así que nada, si os ha gustado, recordad seguirnos en nuestro podcast, tanto en YouTube como en Spotify y en nuestras redes sociales, y nos vemos la semana que viene. ¡Chao, chao!